Bien, pues me ha pedido Patu que haga una presentación de Javier, tarea ociosa donde la haya porque todos lo conocéis. Entonces, pues bueno, hago una presentación pues muy personal, porque si simplemente digo datos objetivos, pues todos lo sabéis, ¿no? Yo a Javier lo conocí en el año 1983. Era el primer año que yo estaba en Alcalá Sanz. Javier estaba haciendo el noviciado en Algemesí y venían una vez a la semana los novicios a Valencia, creo que era para asistir a algunas clases en la Facultad de los Dominicos. Allí en la comunidad del Alcalá Sanz, pues teníamos al padre Fausto Barcerá. El padre Fausto Barcerá era un venerable padre. Bueno, sabéis que oficialmente somos el padre tal, padre cual, pero oficialmente somos el reverendo padre, pero el padre Fausto Bárcena, por avatares históricos, era el muy reverendo padre Fausto Bárcena. Y, bueno, todos, por supuesto, todo el mundo le hablábamos de usted, además en la exquisitez y la educación personificadas. Total, que uno de esos días que viene Javier allí, pues al muy reverendo padre Fausto Garcera, todo serio, le saluda más o menos diciéndole: ¿qué, Fausto, cómo lo llevas? Bueno, pues este era Javier en ese momento. Yo creo que ese aire no lo ha perdido del todo. Bueno, y se me ocurren tres cosas. Por una parte, la primera que destacaría es actividad. Lo que pasa es que actividad se queda corto y decir activismo pues es excesivo, porque denota pues un cierto aire, no diré patológico, pero pues un poco excesivo eso. Pero vamos a dejarlo en actividad a tope. Bueno, pues yo el primer conocimiento que tuve de Elías, estaba en Carnicero, estaba en Alcalá Sanz, fue precisamente esta actividad desbordante, que como no podía contenerla en el colegio de carniceros, pues la canalizaba sobre todo los viernes por la tarde y noche a Alcalá Sanz, donde le acogíamos allí, y él además montaba reuniones sin estar él, o sea, te podías encontrar un grupo de carniceros que estaba allí reunido, pero bueno, así un poco a su aire. Vino luego lo del musical y también, pues bueno, lo acogimos allí. Bueno, pues luego creo que fue solamente un periodo de 4 años cuando convivimos en el Alcalá Sanz. Él estaba de coordinador pedagógico de primaria, y bueno, yo fui testigo en ese momento de esa actividad suya desbordante, ¿no? Pero añadiría otra cosa muy importante, y sería la segunda característica, un aspecto que yo creo que estaba como latente, o al menos poco explícito en nuestra provincia, que era la dimensión social de la educación. Pues bueno, Javier fue la cabeza visible de ese movimiento que destacó la dimensión social de la educación, no solamente en nuestros colegios, sino bueno, pues con el voluntariado y tantas actividades de este tipo, que bueno, pues que han seguido y están ahí, ¿no? Y esto pues, me parece una dimensión importante, ¿no? Tenemos pues actividad a tope, dimensión social de la educación, y esos dos aspectos son los que creo que pues vivió y reflejó fundamentalmente en la Romana. Y últimamente, pues bueno, nos ha aparecido con una nueva faceta, que es la de estudioso y divulgador de la obra de Cala Sanz. Conoceréis pues estos 2 libros que sacó hace 1 año, hace 2 años, hace 1 año, que ha sido pues un modo de, a partir de las categorías actuales de la educación, bucear en Cala Sanz, y entonces vemos que hay ahí no solamente intuiciones que se corresponden con lo que son categorías y vivencias actuales, sino ideas y proyectos que vale la pena pues tener en cuenta, porque todo eso nos ayuda
afirmar nuestra identidad, ¿no? Y no ser simplemente pues traductores de las normas que el Ministerio de las Consellerías nos van diciendo. No, podemos vivir todo lo que nos dan desde una dimensión escolapia. Entonces, pues bueno, Javier ha prestado un gran servicio en este sentido. Y puesto ya en esa dimensión de ver a Calasanz y dar a conocer a Calasanz, pues bueno, hoy nos congrega aquí el trabajo reciente que ha hecho. Afortunadamente, el confinamiento, pues es verdad que nos limita mucho, pero bueno, pues tenemos herramientas para investigar a distancia, pues bueno, con el mismo rigor que si estuviéramos así en directo, ¿no? Bien, yo, como me imagino que algunos de vosotros os habréis leído ya ese trabajo, las 10 páginas del trabajo, que ponen de manifiesto, pues bueno, lo que él nos dirá, lo que hemos leído y lo que podemos comentar, que a pesar de que la historia es lineal y no es repetitiva, pero la historia no es absolutamente nueva, ¿no? Y muchas de las cosas que vivimos en otros momentos se han podido vivir y se vivieron, se superaron y siempre puede ser una enseñanza útil, ¿no? Bueno, pues si os ha aportado algo más sobre Javier, lo que os he dicho, pues bien, y si no, pues hoy os aguantáis y vamos adelante. Pues Cuando quieras, Javier. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, gran hermano. Bueno, antes que nada, ¿por qué hice este trabajo? Cuando empezó la cuarentena, pues buceando, navegando un poquito por las redes y por internet, me encontré con una reflexión grabada en vídeo de un hermano escolapio nuestro argentino que se llama Luis Maltauro, que hacía una reflexión en torno a una frase de Calasanz donde nombraba pues una situación que estaba viviendo Italia sobre la peste, y me llamó la atención este tema. Entonces, bueno, hablé con Ricardo, oye, mira, ¿qué te parece esto? Entonces fui a la web Scripta y empezó todo. Entonces, yo os he preparado una presentación que ojalá un poco sirva para motivaros, porque lo importante yo creo que es leerse el artículo, que es como más profundo y más explícito. Voy a intentar... se pone en una ventana, ¿no, Alfredo? ¿Cómo se comparte esto? ¿Toda la pantalla o una ventana? Una ventana. Mire, compartir una ventana. Compartir una Por cierto, ventana. que tenemos a Luis, que lo has nombrado, lo tenemos aquí, ¿eh? Sí, ¿está Luis? Ah, pues muy bien. Pero yo no lo puedo poner, una ventana. Compartir. Sí, abajo a la derecha eliges presentar. Sí, pero por alguna cosa no me deja. Se ve que... Vaya hombre. Por alguna razón no me está dejando. Antes hemos hecho una prueba. Espera. Cambia el diseño que tienes de... Ah, cambio el diseño. Cambiar, sí. Vale, ¿dónde lo cambio? Arriba. Perdón, estamos en vivo. Entonces, ¿qué pongo en el diseño? ¿Cambio el diseño a qué diseño? Al diseño barra lateral, ¿no? Barra lateral. Exacto. Ahí. Sí. Vale. Bueno, mira que hemos hecho una ventana, ¿no? En una ventana. Pero una ventana tampoco tampoco puedo. Voy. Ahora. Hace 15 minutos podríamos. Hace 15 minutos podíamos. Vale, no me deja. ¿Cómo hacemos? Porque es que la tengo la presentación. Perdonad. Pero no te funciona. A veces tienes ahora que sí, ahora sí. ¿Ya la veis? Sí. Ya la veis. Bueno, vamos a ver. ¿Veis ese cuadro? Ese cuadro es un cuadro que apareció en la página web de los Escolapios de Hungría hace unos meses, cuando comenzó todo esto de la epidemia. Y todo el mundo se creía que ese señor era San José de Calasanz. Pues no es cierto, no es San José de Calasanz.
Ese es un cuadro muy bonito que está en nuestra iglesia del Colegio de Szeged, en Hungría, y es un tal padre Jerónimo, Jeromos Tarnowski, sanando a un enfermo de la peste el 23 de noviembre de 1738, y veis que este señor le está enseñando un cuadrito que es la imagen del beato Pedro Casani. Y está el cuadro porque se ve que esa sanación fue como tan sonada en el colegio de Szeged que, bueno, la población lo tuve a este señor como un santo o como un mediador para la gracia, ¿no? Entonces fue una gran epidemia de peste que hubo en Hungría por esa época. Bien, entonces os contaba antes que este trabajo, buceando en la página Scripta, busqué la palabra peste entre 1630 y 1631 y lo primero que hice fue encontrar 41 cartas que hablaban, dirigidas de Calasanz a los religiosos, que hablaban sobre el concepto de peste. Básicamente se las dirige a dos religiosos, el padre Esteban Cherubini, que en ese momento residía en el Colegio de Nápoles, le dirige 15 cartas entre ese tiempo, si no cuento mal, y al padre Melchor Alaki, que estaba en Venecia en este momento, que estaba como de tránsito porque iba a partir de peregrinación a Tierra Santa, pero como aparece la peste, Calasanz le dice, bueno, pues aprovecha a ver si podemos fundar en Venecia. Y ahí tiene 19 cartas. En el artículo pongo un poquito quiénes eran estos dos señores. Eran unos personajes los dos, pero no voy a contar ahora quién era porque no es el momento. Bien, yo me hago esta pregunta al principio, ¿no? ¿Cómo se sitúa Calasanz ante esta peste con los textos que él escribe en sus cartas y que nos puede enseñar para nuestra vida? Bien, esta es un poco la estructura del artículo. Primero, contextualizar las epidemias en la historia, el origen de una epidemia concreta que se llama la epidemia italiana o la epidemia de la Gran Peste de Milán, carácter y alcance de la peste, qué medidas preventivas, qué consecuencias sociales conlleva la epidemia, qué actitud tiene Calasanz ante los contagios, cuál es la razón que él le da por qué sucede la peste y, bueno, qué enseñanzas podemos sacar, qué enseñanzas sacó Calasanz de esta epidemia y qué enseñanzas podemos sacar nosotros. Bien, si buceamos un poquito en la historia de la humanidad, vemos que la realidad de las pandemias es muy antigua. Desde que tenemos conciencia, los grandes contagios y las grandes epidemias han diezmado prácticamente a la población. Ahí tenemos una imagen, por supuesto es un cuadro de la peste antonina, 165 al 180 después de Cristo. Eran pestes, epidemias que no duraban un año ni dos, sino que a veces duraban de 10 a 15 años. Y allí lo que os hago una descripción así rápida son como las grandes pandemias que ha habido en la historia de la humanidad y por encima las personas que murieron. La peste antonina fue una epidemia de viruela. Casi todas venían de China, qué curioso, de China, de Mongolia, de todos esos sitios. La gran plaga de Justiniano, que se calcula, pone ahí que murió de 25 a 100 millones, es muy difícil saber exactamente los que murieron. Ciertamente esta peste o esta gran plaga de peste bubónica, que es la que sucedió a la peste italiana, fue tremenda. La peste negra, que es la más conocida, que es en el siglo XIV, que es la epidemia que llegó a Europa procedente de Asia, a bordo de barcos comerciales, y se dice que la peste algunos historiadores dicen que la peste negra fue el origen de la debacle del modelo feudal. Mató casi un tercio de la población europea y es una de las mayores y peores epidemias de la historia, la peste negra. Ya en el siglo XVI la viruela, que ha sido una de las pandemias más gordas de la historia, sobre todo por el encuentro que hubo entre Europa y América,
pues también dejó muchísimos muertos. Después se sucedieron un montón de epidemias de cóleras, grandes brotes de cóleras. La mayor parte de los participantes es de aquí de Valencia. Aquí en el siglo XIX hubo una gran epidemia de cólera que mató a muchísima gente en la Comunidad Valenciana. Después la famosa gripe española de hace 100 años, que coincidió con la Primera Guerra Mundial, que mató tantas personas como la Primera Guerra Mundial, y se llama la gripe española pues porque fue el lugar donde más visibilidad se le dio, porque España era un país neutral y tomaron medidas para combatir la gripe, mientras que en los países aliados no les interesaba sacar a la luz el tema de la epidemia, por si no la gente podía tener miedo para ir a la batalla. Bueno, ahí hay otras grandes epidemias, la del SIDA, la SARS, la gripe A, el ébola y la actual. En el contexto del siglo XVI y XVII, pues hay como ya no pandemias, ¿no?, que tienen ya como la peste negra, que es una pandemia que tenía un carácter global como la actual. Pues tenemos famosísima la Gran Peste de Milán, de 1629 a 1631, que cobra, según las estadísticas de los epidemiólogos, como se llaman estos, cobra 280.000 víctimas, muchísimo para la población que en ese momento tenía Italia, y básicamente se ceba en la parte norte de Italia. Si veis este mapa, esto es muy importante, este mapa, porque cuando sucede la gripe esta, bueno, la epidemia italiana, Europa estaba en guerra, que es lo que llamamos nosotros la Guerra de los 30 años, que va de 1618, que es un año después de que Calasanz inicia las escuelas pías como congregación, hasta el mismo año de la muerte de Calasanz. Por tanto, Calasanz es testigo directo de una gran guerra que se en Europa, básicamente por el control del territorio y vinculado a la religión. Si veis vosotros el mapa, en este mapa veis la corona de Aragón, ¿no?, que está en naranja, Cerdeña, Nápoles, en Milán, veis en Milán. Después una parte de Luxemburgo, algo de los Países Bajos, y después está la parte de la derecha, que está el antiguo imperio austrohúngaro. Bien, la guerra de los 30 años es muy compleja. Lo único que quiero que sepáis es que había un gran movimiento de tropas y que esa línea roja que veis ahí es el movimiento de los tercios de España. Los tercios tenían sede en lo que sería actual Cataluña, Nápoles, Sicilia y Milán. Bien, y entonces había como una pugna entre los reinos protestantes y los reinos católicos. Y Milán, el milanesado, era una zona pues que quería, como todo el mundo, pues una zona bastante estratégica. Este dato es muy importante, porque esta guerra de los 30 años, no es que estuvieran los 30 años en guerra, sino que hubo una batalla detrás de otra durante 30 años, ¿no? Y entonces, en medio de esta guerra de los 30 años, aparece la famosa epidemia italiana. Hay un texto de Calasanz, esto es una imagen de los tercios de España. Se dice que algunos soldados huidos o licenciados de Bolonia han apestado 2 o 3 lugares en los dominios de Urbino. Y después una novela muy bonita que se llama Los novios, de Manzoni, que es una novela que está ambientada en la peste de Milán del siglo XVII. Dice: la peste que el Tribunal de Sanidad había temido que pudiese entrar con las bandas alemanas en el milanesado, había entrado de veras, y es asimismo sabido que no paró allí, sino que invadió y despobló buena parte de Italia. Es decir, la peste entró por las tropas que en ese momento se movían. Las tropas alemanas eran tropas que pertenecían al imperio austrohúngaro. Bien, veis otro texto de Calasanz. Dice: el mismo cardenal Barberini ha dado aviso a esa ciudad, se refiere a Nápoles,
que tengan gran cuidado porque han pasado 8 o 10 naves salidas de Livorno, donde se cree que hay peste y se dirigían a Nápoles o Levante. Es decir, Calasanz va enterando de cómo va la peste y entonces le escribe al padre Esteban Cherubini y dice, oye, que cuidado, que el puerto de Nápoles es un sitio de mucho riesgo y hay que tener cuidado, ¿no? Bien, este es un dibujo muy bonito que es la plaza del mercado de Nápoles durante la peste, donde, bueno, el autor, Domenico Gargiulo, pues toma constancia ahí de la gente pues que está tirada en el suelo porque ya llega un momento que la cosa les desbordaba bastante bien. Aquí yo conseguí en esta investigación unos datos de un artículo de investigación de la población que hay en cada una de las ciudades donde la peste pegó fuerte, que es en el norte de Italia, y el número de fallecidos. Si veis, las proporciones son verdaderamente alucinantes. Y las estadísticas están bien hechas porque llevaban muy bien la estadística en este momento, ¿no? En Bolonia el 24%, en Venecia el 33%, en Verona el 57% y en Mantua el 78%. Es decir, la Lombardía, que es la zona norte de Italia, que es donde ha pegado ahora fuerte el coronavirus, es la zona que sufrió el mayor impacto. Bien, ¿qué peste es esta? Pues bueno, es la peste bubónica, la peste negra, que se transmite a través de las ratas negras y sobre todo de una pulguita, ¿no?, que es la que se pone en las ratas, y esa pulga pasa de las ratas a los humanos, pica al hombre y entonces produce lo que dice aquí, ¿no? Bueno, tienes ahí hay unas fotografías de qué es lo que pasa cuando una persona tiene la peste, ¿no? Este tipo de epidemia. Le salen como una especie de granos, de bubas, ¿no?, en las axilas, en las ingles, en el cuello, que esas tienden a infectarse y a lanzar un olor tremendo, ¿no? Y también en las extremidades, ahí veis una mano. Esto es una foto real de la peste negra actual, porque todavía existen en algunos lugares como las manos se le ponen negras, como si se le pudieran. Y abajo pues es un grabado de cómo la gente pues le afectaba esta peste. Bien, entonces, claro, la gente en ese momento no tenía los avances científicos que nosotros tenemos ahora y no tenían ni idea de cuáles son los mecanismos de contagio de una peste. Hubo una polémica en la ciudad de Milán, hubo un conflicto porque mucha gente creía que la peste era una especie de... O sea, que esta epidemia, que este contagio era una especie de arma química que traían los enemigos, o sea, y que tenían como una especie de ungüento que ponían pues en las iglesias, en las zonas públicas. Entonces la gente, sin darse cuenta, se le quedaba el ungüento en las manos y se contagiaba. Es lo que les llamaban los untadores. Frente a esta opinión habían otros que pensaban que la pandemia era a causa de un maleficio, una maldición. Sobre todo siempre les han tenido mucha manía a los judíos, pues bueno, los judíos como el origen de la epidemia. Y después es interesante porque en Milán en esta época había un cardenal que era Federico Borromeo, que me parece que era primo o sobrino de San Carlos Borromeo, que tenía una perspectiva diferente sobre el origen de la epidemia y el tratamiento de la epidemia. Bien, la imagen que veis ahí es un lazareto. Un lazareto es una especie de hospital como IFEMA, ¿no? Eran como lugares cerrados, aislados del resto de la población, con casas, con viviendas, donde se llevaban los contagiados para aislarlos del resto de la gente. Este en concreto es un lazareto de la ciudad de Florencia, y hay una cita que es interesante, pues que lo voy a leer,
En Florencia los muertos pasaban de 500 diarios y el lazareto aumentó de 2.000 a 12.000 pacientes, para que veáis un poco las estadísticas que se movían, ¿no? La mortalidad llegó en su peor momento a 3.500 por día y el lazareto a 15.000 enfermos. La mortandad causada por esta epidemia fue significativo tanto en el campo como en la ciudad, porque en esta peste murieron cerca de 12.000 personas y hubo un rebrote. Para los que piensan que esto se va a acabar ahora, si nosotros miramos la historia de las epidemias, siempre ha habido rebrotes. No es por desanimar a nadie, pero siempre hay rebrotes de las grandes epidemias en 5 meses. Y normalmente los rebrotes han sido más fuertes que la primera oleada. Bien, ¿qué medidas preventivas, viendo un poquito la situación, según algún texto de Calasanz, ¿no? Hay 2 textos aquí, 2 cartas muy bonitas. Dice, aquí se dice que por ahí, en Venecia, que era uno de los lugares donde la peste había pegado más fuerte, en vez de disminuir, aumenta. Y aquí tenemos mucho miedo, porque se están tomando grandes precauciones. Claro, están en la misma península, y si se están muriendo por miles en Florencia, en Milán y en Venecia, Roma posiblemente sea de los próximos lugares donde la peste pueda entrar. Es tan grande el temor a la peste en Roma que se tiene por seguro que antes de que pasen 8 días saldrá un edicto para que se cierren todas las escuelas de Roma, se vacíen las prisiones y se prohíban todas las concentraciones. Han cerrado las aduanas y no creo que haya contrataciones, si no es en 40 millas en torno a Roma. Oigo que han levantado horcas en algunas puertas de la ciudad y se actúa con gran rigor. Dios quiera que sea suficiente. Bueno, este texto es como tremendo porque expresa muy bien el pánico que tenía la población de Roma por el posible contagio que pudiera venir a la ciudad, y que estaban dispuestos a quien hiciera un contagio, incluso o a quien no acatara el estado de emergencia que decretó la ciudad, la pena de muerte, o sea, la horca, incluso vaciar las prisiones, pues por miedo al contagio también. En general, he puesto hay más cartas de Calasanz que hablan de esto, algunas más, pero ¿cuáles fueron las medidas preventivas en esta epidemia en concreto? Primero, confinamiento de la población, cierre de las fronteras de la ciudad, no de las fronteras de la provincia o del estado. Un pregón de las áreas infectadas, o sea, pregón quiere decir pues información, pues a través de pregoneros, por los barrios, por las zonas rurales, para informar a la gente sobre qué puede hacer para no contagiarse. Cuarentena a los extranjeros y sus productos. Hay unas boletas de sanidad que certificaban la proveniencia desde lugares no infectos. Es decir, si tú estabas, imagínate, en la ciudad de Bari, que está al sur de Italia, y dice, bueno, dije, yo no estoy infecto. Entonces, las autoridades sanitarias de la época, que las había, te certificaban un boleto, dice, bueno, no está, o sea, está limpio, ¿no? Prohibición de tránsito entre ciudades, el cierre de las escuelas, la apertura de prisiones, cierre de las aduanas, refuerzo de la seguridad de las ciudades y la prohibición de las concentraciones. Bueno, frente a esto, veis ahí un grabado. Esas eran como las mascarillas de la época, no sé si la FP1, FP2, FP3, pero eran como una especie de picos. ¿Y por qué es un pico? Bueno, pues porque ahí en ese pico ponían una serie de hierbas aromáticas y unos productos para que filtraran la pestilencia, porque imaginaban que el olor producido por las bubas de la peste negra era lo que realmente contagiaba. Esa era un poquito como la mentalidad de la época. Hoy nosotros sabemos que es una bacteria, me parece, lo de la peste negra, pero bueno, no tenían otra forma de hacerlo, ¿no? Guantes, y realmente
Estos eran médicos que trataban la pestilencia y las buban. Y dice el texto: me escriben de Florencia que otra vez buscan a los nuestros para que retornen al servicio de los enfermos. La fundación de Florencia era muy reciente en ese momento. Entonces, prácticamente sin abrir las escuelas, los primeros escolapios, casi los primeros escolapios que llegan a Florencia, pues se dedican, en vez de dar clase, al servicio de los enfermos, porque parece que el mal renace de nuevo. O sea, un brote. En Cárcare ha habido días en que Cárcare, un lugar donde tuvimos un colegio, en que han muerto 9 y por ahora ya pasan de los 150. Pero a Dios gracias, los nuestros están todos bien. Padre Domingo y un compañero están actuando con gran caridad, administrando los sacramentos a los enfermos, porque el párroco se ha ausentado y vive fuera del convento. Cuando le mandé este artículo al padre José Pascual Burgués, que es el historiador de la orden, él me dio unos datos que no he puesto en el artículo porque no era el momento, de que en las epidemias que hubo en Italia en el siglo XVII, que hubo más, los religiosos escolapios estuvieron atendiendo a los enfermos y algunos de los religiosos murieron en las epidemias, entre uno de los cuales famosos es el padre Francisco Apa. Bien. ¿Qué consecuencias sociales trajo la epidemia? En primer lugar, la inflación, ¿no? Según cuenta Calasanz, dice: todos los que tienen posibilidad se han provisto de vino y otras cosas necesarias para quedarse en casa sin salir, y han puesto el vino en un precio extraordinario. El vino cocido de Velletri a 3 escudos, el romanesco a 3,5, el barril. Fíjate, es que este hombre era como tremendo, ¿no? Porque el precio de los vinos, esto era como en una carta, a ver qué le importará al pobre hombre con el tema de las escuelas, cuál es el precio del vino. Y la preocupación que él muestra, pues que ha subido el precio del vino y ya no se puede comprar, ¿no? Por otra parte, la escasez de los alimentos. Nuestros padres estaban con muchísimo temor a la peste. Me llama la atención porque la palabra temor aparece mucho. Yo creo que me llamó tanto la atención que las conté. Habla mucho, o sea, el pobre hombre, José de Calasanz, está asustado, muy asustado. Porque aparece, tenemos miedo, tenemos temor, tal. El hombre tenía 73 años. O sea que ya era pues una persona de riesgo. Y las escuelas pías estaban en ese momento tomando como un poquito fuerza y estaban en el primer periodo de expansión. Y realmente la epidemia, si hubiera entrado en algunos lugares donde estábamos nosotros, realmente hubiera barrido con todo. Nuestros padres, dice, están con muchísimo temor a la peste. Si por el tiempo de la feria de Salerno, esa casa de la duquesca, que es en Nápoles, nos puede ayudar con algo, nos servirá de gran alivio, porque aquí las limosnas han bajado mucho y el precio de todas las cosas ha subido bastante más de lo acostumbrado. Es decir, que se habían quedado a 2 velas en San Pantaleo y les está pidiendo a la nueva fundación de Nápoles que le manden algo de dinero o algunos recursos porque no van a llegar a final de mes. Otra consecuencia, el hambre. Un texto tremendo, ¿no? Que todos textos son de Calasanz ahora. En las fronteras de Florencia hay muchos que, vencidos por el hambre, que quieren entrar en el estado de la Iglesia, en los estados de la Iglesia, que es donde está Roma. Al no dejarles, porque no les dejan entrar, dice: nosotros morimos de hambre, es mejor que nos matéis. Y uno, pues, escuchar a la gente en Venezuela, que es donde tengo la misión, que no están haciendo cuarentena porque muchos viven de la economía informal, pues dicen: mira, es mejor que muera del coronavirus que de hambre, pero no. Entonces realmente el hambre es una consecuencia de la epidemia y la gente no quiere morir de hambre, prefiere morir por apestado que de hambre. Y la delincuencia, otra consecuencia. Aquí hay un texto interesante hablando de delincuentes que parece ser que han entrado a Nápoles. Se les ve muy astutos y muy prácticos en coger las cosas de los demás, como han hecho algunos, quitando la vida de muchos por miedo a la peste. Ya que hay tantos para hacer el mal, decidámonos nosotros a hacer el bien.
Y si ellos roban la vida y las cosas, demos nosotros la vida y las cosas espirituales a los jovencitos. Se había desatado también pues delincuencia, me imagino que por tema de hambre, por tema de escasez, ya sabéis lo que trae esto. Bueno, esta es una fotografía, bueno, un cuadro de San Camilo de Lelis. Lo he puesto aquí porque, según nuestra tradición, José de Calasanz, cuando llegó a Roma, conoció a San Camilo de Lelis. Y en la biografía del padre Calasambau, después lo recoge Severino Giner, da constancia de que Calasanz vivió una experiencia con San Camilo cuando hubo el desbordamiento del río Tíber, y habla concretamente de una peste en 1598, apenas un año después de que Calasanz ha empezado la escuela de Santa Dorotea. La he puesto porque me parece que este encuentro de Calasanz con el mundo de los enfermos, con el mundo de las epidemias, no es algo que le aparece a los 73 años con la epidemia de Milán, sino que él vive ya esta experiencia no solamente en Roma, al principio de llegar, sino también las epidemias que hubo en Aragón mientras él vivía allí. Una de viruela, de tifus, Entonces posiblemente pues él conocería gente que sufrió esto, e incluso pues él como sacerdote pues no es de extrañar que ayudaría a la gente pues en ese trance, ¿no? ¿Qué actitud tiene ante los contagios? Primero, él manifiesta en sus cartas una gran preocupación por los hermanos. Siempre dice: escríbame dónde tiene residencia y qué actividad hace de ordinario y qué remedio o protección emplean allí contra la peste. Máxime los que van a ayudar a los enfermos. Claro, él quiere informarse cómo hay que actuar, qué hay que hacer, qué remedio podemos tener. También temor, como os he dicho antes, ¿no? Aquí, por la gracia del Señor, estamos todos con salud. Está hablando de Roma. Pero con un temor extraordinario a la peste, como verá por el bando que se manda en el presente correo. Un bando que será, imagino que era alguna circular pública de las autoridades del lugar. O sea, estaban muertos de miedo. Llama también, frente a actitud ante la peste, pues a estar preparados, ¿no? Espero que todos los de la casa se prepararán a esperar con óptima preparación el azote de Dios, que es la peste. Le mando este aviso como padre que desea el verdadero bien, y no dejaré de rogar al Señor que tanto ahí como aquí nos haga la gracia de sabernos preparar para recibir de su mano lo que nos quiera enviar y luego nos bendiga siempre. Bueno, al final lo que está diciendo es: vamos a intentar prevenir que no nos llegue el contagio a nuestra comunidad, a nuestra casa, pero si llega, pues que nos preparemos espiritualmente para lo que Dios nos quiera preparar en ese momento. Bien, y también manda hacer oración, ¿no? Oración, ahí deben hacer oración por las ciudades que padecen la peste y la guerra. La peste y la guerra, porque es que iban unidas en este momento en Europa. Porque, a pesar de todo, todos somos hermanos en Cristo y es un acto de caridad. Pero esperar a hacer oración cuando la peste se va acercando, entonces se hace más por temor que por amor a Dios. Por eso está bien rogar ahora por el remedio de aquellos que se encuentran en tan grandes peligros. Es decir, tener una actitud constante de oración para, bueno, por los pueblos que están sufriendo las consecuencias de la peste y de la guerra. Hay una que no he puesto en el artículo, pero que es muy curioso. En la ciudad de Lucca, que es una ciudad que está al norte de Italia, se les ocurrió hacer, se les ocurrió hacer una procesión con el cuerpo de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo fue un gran arzobispo de Milán que murió ayudando a los enfermos de peste, y él se apestó y murió en fama de santidad, realmente. Entonces la gente veneraba mucho a San Carlos Borromeo. Calasanz también es un gran admirador de San Carlos Borromeo, y los muy brutos no se les ocurre otra cosa que hacer una procesión por la ciudad con el cuerpo
incorrupto de San Carlos Borromeo por las calles, pensando que el cuerpo de San Carlos Borromeo iba a quitar el bicho de allá, de la ciudad. ¿Qué pasó? Pues que la gente se contagió muchísimo más. Pero bueno, estamos hablando de la superstición de la época, de la mentalidad mágica que tenían en esta época. Calasanz en algunas cartas intenta hacer como un poco de teología, diciendo, a ver, ¿por qué pasa esto, ¿no? Y a mí la verdad es que la primera carta me gusta mucho, como diciendo, bueno, ¿y por qué sucede esto? Y dice, los juicios de Dios son inescrutables. A todos en general les parece cosa terrible que dure tanto la peste. El Señor dé a todos la comprensión de la causa y les dé después ánimo eficaz para ponerle remedio. O sea, él no está diciendo por qué sucede la peste. Sucede y punto. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues darnos ánimo eficaz para llevar adelante esta situación. Pero después en otra carta del mismo santo, pues apunta un poco como la razón, que es un poco la mentalidad teológica de la época. Le escribe al padre Alaki, le dice, me parece cosa extraña que dure tanto la peste en esa república, pero como debe ser consecuencia de algún pecado grave, hasta que no se quite la causa, puede ser que dure también el efecto. El Señor le conceda el conocimiento y la enmienda para mayor gloria suya y utilidad del pueblo. En realidad esta era la mentalidad de la época, es decir, una mentalidad, bueno, pues más mágica, más supersticiosa, menos científica, y se consideraba, bueno, como la mentalidad del Antiguo Testamento, que una desgracia de este tipo tiene que tener una causa. Y una de las posibles causas es un pecado que alguien ha cometido, una sociedad, un grupo o alguien. Entonces, hasta que no se quite la causa, no va a desaparecer el efecto. Bien. Calasanz ve esto, hace también de vez en cuando pues una reflexión sobre lo que está viviendo. Primero dice, siento que dure tanto. Son juicios de Dios que no se pueden penetrar, como decían antes. Dice, por tanto, conviene humillarse y creer que es conveniente así. Bueno, pues no sé, vamos a hacer todo lo posible pues porque la peste se vaya, prevenir, no contagiarnos, cuidar a nuestros enfermos, pero un poco como que no está en 100% en nuestras manos detener esto. Entonces, frente a esto, conviene humillarse y creer que por alguna razón misteriosa es conveniente que sea así. Cito al Padre Provincial para que alabe el buen celo de todos y vuelvan al servicio de Dios y provecho propio espiritual, pues en estos peligros de peste todos tendrían que olvidarse de cualquier injuria y ponerse en gracia de Dios, pues está en juego una eternidad de gloria o de sufrimiento. Como les está diciendo, oye, cuidadito, que el contagio puede venir cualquiera, que en cualquier momento nos vamos a contagiar y la vamos a palmar, o sea, nos vamos a morir. Entonces conviene ponerse a buenas con el de arriba, porque, o sea, conviene perdonar a los enemigos, olvidarse de cualquier injuria, ponerse en gracia de Dios, no vaya a ser que nos pille sin preparación y nos vayamos a las carreras de Pedro Botero. Bien, a pesar de todo, las escuelas pías siguen en expansión. Es alucinante. Yo he puesto ahí una especie de cronología que fue más o menos, la epidemia fuerte fue del 1629 al 1631, después paró y hubo un rebrote, ¿no? Unos años después. Bueno, pues en ese tiempo que duró la epidemia, la parte fuerte y después el rebrote, se fundó el Colegio Nazareno, se intentó fundar en Venecia, se inició en Cosenza y en Nikolsburg, Germania, en el corazón de Alemania donde estaban en guerra, en Ancona, en Stranitz en Germania, Palermo, Messina, en Moravia y en Chieti. Es verdaderamente alucinante porque no existieron como condiciones buenas
para una expansión misionera, porque había guerra y había una amenaza fuerte de epidemia. Además, el tema de las fronteras entre los países no era tan fácil de pasar. Me parece que es un dato muy interesante. Hay una carta que he puesto arriba. Dice, el asunto de ir a Nikolsburg es más seguro, pues tenemos carta allí de que nos esperan en primavera. Nikolsburg para nosotros es la primera fundación fuera de Italia. Bien. Finalmente, ¿qué podemos como aprender, ¿no? De todo esto? Estos son yo como algunas reflexiones finales que yo he hecho de Calasanz. Primero, de la actitud de Calasanz y de los religiosos primeros, bueno, que tenían que hacer escuelas, pero si, como en el caso de Florencia, tienen que dejarlo todo y dedicarse al cuidado de los enfermos, pues al cuidado de los enfermos. Lo otro es estar preparados material y espiritualmente. Hay una carta que no he puesto que dice, bueno, hay que llenar un poquito la despensa, si podemos llenar la despensa, porque no sabemos realmente si vamos a poder hacer la compra de aquí en adelante por la escasez. Es una llamada a estar preparados, tanto material como espiritualmente. Vivir en una actitud de humildad permanente, como habéis visto en las cartas. Bueno, frente a una realidad que nos excede, que nos desborda y que no podemos controlar fácilmente y que está matando, contagiando y matando a nuestra gente, a nuestra población, pues bueno, hay que un poco doblegarse, reconocer la propia fragilidad humana con humildad e invocar a Dios y vivir en esa actitud de humildad. ¿Quién lo vive? Lo ve como algo positivo, vivir en esa actitud de humildad. Poner la confianza en Dios, es decir, cuidarse espiritualmente, estar en gracia de Dios, porque no sabemos realmente en cualquier momento qué puede pasar. Después, conocimiento y preocupación por la realidad social de la época. Llama la atención no solamente en estas cartas sobre la peste, sino también, bueno, en otras muchas cartas de Calasanz, cuando escribe sobre todo ya en las fundaciones de Europa más adelante, la preocupación que tiene Calasanz por el avance de la guerra, o sea, y porque haya paz en las naciones y en los pueblos. De hecho, en la Corona de las 12 Estrellas habla por la paz en Europa y por la concordia de los príncipes cristianos, porque realmente dejó muchísimos muertos y mucha destrucción y mucho sufrimiento en Europa y, por supuesto, entre nuestros alumnos y sus familias. Entonces, él está prácticamente, como no había periódicos, pues las cartas servían un poco como de conocimiento de la realidad social de la época. No solamente la epidemia, que es el objeto de este estudio, sino también el avance de la guerra. Vivir en paz en medio de la fragilidad. Bueno, pues vivimos en la fragilidad, no solamente la fragilidad por el tema sanitario, sino por el tema de los recursos, de la comida, de tantas cosas. Bueno, pues en medio de esta situación tan difícil, pues hay que hacer todo lo posible por vivir en paz y estar unidos. Él también llama la atención en sus cartas cómo se preocupa por las comunidades y qué os falta, necesitáis algo, cómo estáis espiritualmente. Calasanz manifiesta, es muy exquisito en la relación personal con los religiosos en momentos de dificultades, en este momento de la epidemia, pero también en otros momentos donde tienen enfermos en las comunidades. O sea, es decir, hay un Calasanz como muy humano en esto. También la epidemia, a mí es de las que más me llama la atención, no es un obstáculo para continuar con la expansión misionera de las escuelas pías. Normalmente cuando aparece una cosa de estas, un poco como nos bloqueamos todos y decir, no podemos hacer nada porque estamos en periodo de crisis. Y resulta que fue en un gran periodo de crisis, que fue la guerra de los 30 años, con sus epidemias y con sus cosas, cuando fue la gran expansión de las escuelas pías por Europa. Por tanto, él no vio que la epidemia ni la guerra fuera un obstáculo, porque los niños estaban ahí y los niños necesitaban escuela y si se lo pedían, pues ánimo adelante con la misión.
Bueno, al final, bueno, en el artículo hay muchas más cosas, pero es que no se puede decir todo. Yo se haría como tres preguntas, no para que contestéis ahora, mucho menos, pero para que os llevéis y si lo queréis tratar en los grupos, pues estupendo, ¿no? Cómo me sitúo yo ante esta epidemia? O sea, ya sabemos cómo Calasanz se situó a través de sus cartas en la epidemia de Milán del siglo XVII. Bueno, pues yo cómo me sitúo, si con temor, con confianza, me está enseñando humildad, qué estoy aprendiendo, y nosotros que somos seguidores de Calasanz, porque estamos en la fraternidad, porque somos profesores, por alguna cosa, ¿qué creéis vosotros que me aporta Calasanz a mí, estos textos y el modo como se comporta frente a esta epidemia que vivió? Bien, son esas preguntas que os dejo. Así que muchísimas gracias, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Amén. Bueno, vamos a ver. Amén. Oye, Javier, muchísimas gracias a ti por dejarte liar. Esto que pretendía ser una reunión de pequeña comunidad ha acabado siendo un encuentro casi internacional y el reencuentro de muchas personas también, por lo que he ido viendo. Bueno. La verdad es que sí, súper interesante lo que has dicho. Creo que sí queda mucho juego para trabajarlo luego en nuestros grupos de referencia. Y nada, si alguno quiere ahora preguntar algo por el chat o abriendo el micro, pues nada. No, Javier, si alguien quiere, es interesante, sobre todo como, bueno, hay gente y es bueno porque estamos en la gran familia. A ver el chat. Saludos a Karina, que está en Caracas. Lo digo por gente que está afuera. Hay gente de Argentina, de Colombia, de República Dominicana, es que no, a Luis Aquino por ahí estaba de Dominicana, bueno, por ahí veo a gente. Bueno, no sé, alguna pregunta si tenéis, para no hacernos como largos. Si alguna tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y pregunta, y si no, vale. Sí, bueno, yo una cosita muy breve. Vale. Que me llama la atención de todas estas cartas que has ido recogiendo un montón. Bueno, primero agradecer también, o sea, me parece un regalo estar aquí todos reunidos, todo el mundo. Y luego que me llamaba la atención, pues cómo cuida la situación, cómo se preocupa, cómo invita pues, a rezar y tal, y a trabajar para cuidar a los enfermos y demás. Pero en ningún momento juzga nada, en ningún momento critica o sugiere, por bien, hacer cosas diferentes o las medidas que se toman. Entonces, claro, esto viendo hoy en día cómo estamos y que todo el mundo pues opinamos y también por bien y también diciendo pues por hacer las cosas mejor, pero me llama la atención que Calasanz simplemente pues pone, o sea, hace lo mejor que puede, propone hacer lo mejor que esté en la mano de cada uno de nosotros y ya. Muy bien, sí. Muy bien. A ver, Juan Fernando quiere hablar. ¿Juan Fernando? Habla. Bueno, no, simplemente es que me impresiona mucho cuando uno cree que conoce todo. Preséntate para que te conozcan. ¿Cómo? Que te presentes. Pues que digo, soy Juan Fernando de Colombia, estoy ahora en la provincia de México, en la presencia de Veracruz, colaborando un poco acá en el proyecto de Presencia Escolapia. Y nada, no, solo quería darte las gracias y eso que uno, pues obviamente las cartas de Calasanz son muy grandes, pero a veces uno piensa que con 2, 3 cosas de la espiritualidad, pero de verdad cada vez que se escarba así, como en esta ocasión, pues se encuentran cosas muy interesantes, unas pues muy prácticas, muy de la época, pero siempre con un regalo para la vivencia actual. Entonces, aunque ya lo han dicho 1000 veces ahí en el chat, agradecerte por ese trabajo que me parece que es muy valioso para nosotros en este momento.
Muy bien. No sé. ¿Alguno más? Abre el micrófono y habla, ya está. A mí sí que me gustaría resaltar, bueno, Hola, darte las gracias, Javier. Hola, hermano, ¿qué tal? Hola, Preséntate desde para la gente Salamanca. de Salamanca. Pero resaltar dos cosas. Una hacia adentro y la otra hacia afuera, si se puede decir así. Una es todo ese trabajo, esa preparación espiritual, interior, diría yo, bueno, espiritual, que me parece que también actualmente es muy importante. Cómo abordar todo esto, ¿no? Cómo abordar pues la pandemia, cómo abordar las relaciones sociales, cómo abordar el cuidado. Yo, por ejemplo, este tiempo pues lo vivo ahí un poco con esa tensión. Cómo cuidarme y cuidar a los cercanos, pero a la vez no encerrarme como en un castillo y desentenderme de otros, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Ahí, bueno, pues no sé, una tensión, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir todo eso? Yo lo enmarcaría dentro de esto, ¿no? ¿Cómo entender a Dios, ¿no? Tú decías, bueno, esa forma de entender, ¿no? Que Dios es un castigo, ¿no? O una intervención de Dios por algún pecado grave. Bueno, ¿y cómo entendemos hoy? Me parece que también es importante, ¿no? ¿Cómo entendemos cada uno esto desde Dios? ¿Dónde está Dios, no? Bueno, eso en cuanto a la parte, ¿no? Resaltar lo que decías de la interioridad. Y por otra parte, ver que los escolapios, o algunos, o en algún sitio, seguían trabajando, pues me estimula también a decir, bueno, pues nos hemos de cuidar y hemos de estar en confinamiento y, bueno, que no lo niego, pero a la vez, pues también es un poco un aliciente para seguir trabajando y arriesgando. No sé, yo en ese sentido me parece por parte de esos escolapios que arriesgaron, me imagino que sus vidas también, por seguir ahí en la brecha ayudando a los demás. Nada, muchas gracias. Muy bien. Hola, Mauro. Hola, Javier. Yo quisiera hacerte una pregunta. Primero, agradecerte antes lo que nos has compartido de la... Di quién eres, preséntate. Mauro de México, soy parte del equipo del Movimiento Calasanz. Un saludo desde aquí. La pregunta es un poco personal. ¿Qué te dice a ti, Javier Alonso, San José de Calasanz? No. ¿Qué te dice a ti con lo que has investigado? Vives un contexto especial, estás en Venezuela, como puede ser México, como puede ser otro lugar, pero a ti, ¿qué te dice la espiritualidad de San José de Calasanz? ¿A qué te invita? Lo que te he dicho ahora, de lo que te he investigado. Bueno, pues hay un texto de las constituciones que dice que las escuelas fías son hora del afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz. Afortunado atrevimiento y tesonera paciencia. Yo creo que este hombre fue muy arriesgado. O sea, era una persona prudente. En este momento, cuando escribe estas cartas, tenía 72, 73 años, por tanto tendría la prudencia de un hombre mayor, pero al mismo tiempo es un tipo muy arriesgado. O sea, en plena pico de la epidemia, quiere fundar con Melchor Alaki una escuela en Venecia. Está loco. O sea, ese era Calasanz. Dice, bueno, ya que no podemos fundar en Venecia, vayámonos a Nikolsburg, que es en el corazón de la guerra, en la Germania. A mí esto, me está diciendo que tenemos un maestro, que tenemos un fundador con un coraje evangélico alucinante, que arriesga incluso, porque es arriesgar la vida de hermanos suyos en momentos difíciles, y salieron adelante. Entonces, pues, ¿qué me dice a mí? Pues que debemos de tener el coraje
Entonces yo creo que esta situación que estamos viviendo nos invita más aún al coraje, o sea, al coraje de la misión. Y bueno, ahora tenemos que estar encerrados en casa porque las autoridades sanitarias, si no, ya sabemos lo que nos hacen. Pero bueno, tarde o temprano hay que tener el coraje y salir a por nuestros niños. Allí nosotros en Carora empezamos hace un año un proyecto para niños de la calle. Y estos no hacen no hacen nada. Ellos siguen yendo a la calle. O sea, les da lo mismo el coronavirus, les da lo mismo todo. Y sin embargo nosotros, pues de momento cortamos el proyecto. Y dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Pero si siguen teniendo hambre. Entonces, ¿cómo podemos seguir adelante atendiendo a nuestros chavales, atendiendo a la gente de nuestros barrios? Porque esto, bueno, puede ser que se acabe pronto, puede ser que no, pero hay que tener coraje de seguir adelante. O sea, para mí Calasanz es una persona que llama al coraje y a la valentía. O sea, yo creo que es el menos conservador de todos los santos. Una persona muy arriesgada, muy valiente, o sea, muy valiente. Entonces, a la valentía y al coraje de la misión. No sé, es una interpretación, ¿eh? Bueno, Mauro, saludos a la gente. Bueno. Gracias. ¿Alguno más? Una chica. Y si no, pues terminamos ya. Un chico. Un chico. Sí, Gisambi de República Dominicana. Hombre, Gisambi. Formo parte del movimiento Calasanz y sirvo de manera voluntaria a través de mi tiempo como diseñador para toda la provincia. Javier, usted que estuvo en República Dominicana, conoce mucho todo lo que es el contexto religioso, que aquí se vive a través de las sectas protestantes. Entonces, toman este tiempo, esta pandemia, para evangelizar a través del miedo con argumentos prácticamente apocalípticos. A partir de su exposición que estuvo dando ahora, ¿cuál sería como el punto más fuerte para poder evangelizar a las personas de manera correcta y no anunciándole de manera tan forzosa, como saben que está haciendo protestantes aquí, que el mundo se está acabando, que se arrepientan, que lo va a llevar trabajo, etcétera, etcétera? Bueno, yo primero, sí es verdad. La estrategia del miedo yo creo que nunca, no es evangelizar, yo creo que no se evangeliza con el miedo, sino que la evangelización es un contagio y es una seducción por el amor. Y es verdad que ese discurso que utilizan los evangélicos y las sectas es un discurso que cala sobre todo en la gente que no tiene cerebro, ¿no? Pero yo creo que no podemos entrar en la misma dinámica que entra en ellos. Ahora bien, yo creo que sí que la Iglesia tiene que estar en la frontera del cuidado de los enfermos, del cuidado de la gente, de la humanidad, o sea, de ser humanos con ellos y ya está. Y después hay gente que se hace preguntas y esto, porque hay gente que esto le ha llevado a una depresión, a una angustia, que ha perdido un trabajo. O sea, hay gente que está sufriendo no por la enfermedad, sino por las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Yo creo que además de generar proyectos de ayuda en nuestras comunidades, que hay que hacerlo, yo creo que hay que estar al lado de la gente y, bueno, si se les puede escuchar, y bueno, ayudarles, cercanía. Yo creo que la oración ayuda mucho. Esta mañana, ayer mismo hubo una reunión del equipo directivo del colegio en Carora, que también están en cuarentena, y al padre Alén se le ocurrió pues hacer como una misa y estaban cada una a 3 metros, ¿no? Una misa, y esas mujeres estaban contentísimas porque el celebrar la Eucaristía presencial en medio de esta situación les había dado como mucho consuelo, ¿no? Yo creo que hay que
hay mucha gente que está tocada del ala y cuanto más tiempo pase, más tocada del ala va a estar, pues, depresiones, angustias, miedos, fantasmas y tal. Pero yo creo que el miedo no es buena estrategia ni la amenaza como hacen los evangélicos, bueno, porque lo sigan haciendo, pero yo creo que nosotros no podemos entrar en esa dinámica, en mi opinión. Muy bien, Gisambi, saludos. ¿Ah? Sí. Hola. Hola. Vale, soy Miguel Ángel Belenguer de Malvarrosa. Hombre, el farmacéutico, dime. ¿Qué tal? Yo quería reforzar un poquito lo que habéis dicho tú y Manel respecto a incluso lo que has comentado sobre que los tiempos de crisis, de catástrofes, yo creo que son una oportunidad. Yo afortunadamente no he padecido el confinamiento por mis tareas profesionales y por algún vicio que tengo de voluntariado. Y realmente me lleva a una reflexión personal. Yo creo que he encontrado un montón de evangelio en la calle. Yo quisiera daros un mensaje de esperanza, me refiero. La gente es mucho mejor de lo que pensamos que es, de lo que pensamos que somos. He podido encontrar en situaciones de crisis, de catástrofe, de desavenencias personales, reencuentros, no sé, he llegado a ver la parábola del hijo pródigo, la he vivido no en primera persona, pero he estado trabajando con personas sin techo y familias que han recuperado en esta situación, han permitido que su hijo o su hija, con toda una problemática, con toda una carga a la espalda, yo creo que debemos de abrirnos a esta situación. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en casa, entre comillas. No estoy incitando a la revuelta contra los gobiernos que establecen unas normas, pero yo creo que es una buena oportunidad para demostrar que estamos ahí, que el Evangelio hoy, 2000 años después, es un arma que tenemos para demostrar que la gente vale la pena, me refiero. Simplemente querías haceros esa reflexión al hilo de lo que habéis dicho de no quedarnos de ir más allá. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de vivir esto. A lo largo de Miguel Ángel, a lo largo de la historia de la humanidad, las pandemias de este estilo han sido momentos de inflexión, una profunda crisis donde ha muerto un modelo antiguo y ha empezado a amanecer otro nuevo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de las grandes epidemias que asolaron el mundo antiguo, el mundo romano. Bueno, es que fueron capaces de destruir la estructura del imperio y apareció algo nuevo. Después vino la peste negra y apareció algo nuevo. Y la gripe española famosa coincidió con la Primera Guerra Mundial, que es cuando cae el imperio ruso, el austrohúngaro y el imperio otomano. Es decir, yo no digo que vaya a caer ningún imperio, pero realmente en la pandemia que estamos viviendo ahora, si la miramos en perspectiva, quizá a lo mejor está cayendo algo y nos toca a nosotros amanecer, construir algo nuevo. Esto se está hablando, por ejemplo, del modelo de escuela, de tantas cosas, ¿no? En el mundo de la educación, que es el que conozco más, ya se está hablando, dice, es que la escuela cuando vuelva no va a ser igual. O sea, no puede ser igual. Aquí ha pasado algo y no podemos volver a hacer lo mismo. Pero estoy hablando de la escuela, pero es que estoy hablando también de las estrategias pastorales. Nosotros en la parroquia nuestra en Venezuela, desde antes de Semana Santa, no se ha podido abrir la iglesia. Y la gente está celebrando, entre comillas, esto sé que suena un poco hereje, pero nosotros en nuestra comunidad nos negamos a retransmitir la misa por Facebook. Entre otras cosas porque la gente tiene muy mala conexión en Venezuela y no se podrían conectar. Entonces desde el primer momento optamos porque la familia celebrara la palabra en su casa con sus hijos. Es decir, mira, pues entonces estamos haciendo celebraciones familiares en las casas con las lecturas del domingo. Y está resultando una experiencia buenísima, la gente está muy contenta, la gente quiere volver a la iglesia, a su parroquia, por supuesto, y cantar y la fiesta y tal,
pero están descubriendo algo que antes no tenían. Entonces, a lo mejor es que esto nos está diciendo que realmente el lugar de transmisión de la fe es la familia, o sea, tenemos que volver a ese tema, es decir, que si la fe no se transmite en la familia, no hay nada que hacer. Bueno, pues es una cosa buena que puede traer esto. Digo un tema concreto pastoral, pero bueno, pues aquí podrían salir la tira de cosas que uno puede reflexionar a la luz de lo que se está viviendo en este momento. Tema de pastoral social, todo. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces, es interesante no vivir del lamento, decir, qué desgracia lo estamos viviendo, voy a perder mi trabajo, que la gente está sufriendo, sino hacer una lectura más profunda y ver qué oportunidades puedo sacar en todo esto y qué Dios me está diciendo en esta situación, porque a lo mejor puede surgir algo nuevo entre nosotros, en nuestra familia, en la escuela pía, en mi colegio. Ayer hablaba con el padre general que está preparando una carta para los educadores y me decía, ¿y qué les decimos y tal? Y no sé qué. Y entonces constatábamos cómo en casi todas nuestras escuelas los maestros no se han quejado. En muchos sitios siempre se están quejando que las horas, no sé qué, no sé cuánto. Y realmente los maestros nuestros han dado, o sea, se han entregado, han sido creativos, han hecho todo lo posible por llegar a los chavales y tal. Bueno, pues no sé, a lo mejor muchos de ellos han descubierto que no están aquí sino que están aquí por los chavales. Bueno, yo creo que hay que reflexionar, no hay que dejar pasar esto como una anécdota, ¿no? Y decir, bueno, pues ya se ha pasado, no me he infectado, otra vez a la normalidad, ya está, a la nueva normalidad que dicen. Pero no, ¿qué lectura hago yo de esto? ¿No? Yo creo que hay que hacer lecturas, ¿sí? Porque es que si no, al final no hay cambio y no hay desarrollo en una institución y en una persona. Bien, ya. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Y los maestros, si hay maestros aquí, bueno, que hay muchos maestros, olé los maestros, porque dar clase a través del bicho este es como una tortura china. Más en Venezuela, que se hace por WhatsApp. Bueno, pues yo creo que ya es tarde, ¿no? Bueno, pues nada, si no hay nada más, acabamos aquí. Bueno, supongo que después de haberme aguantado el rollo de una hora, pues os leeréis el artículo. Y después yo sí que de verdad que os invito a que os hagáis esas preguntas y si consideráis convenientes vuestros coordinadores o directores y tal, pues compartirlas en pequeña comunidad sería como una experiencia como más bonita, más... Bueno, pues nada, pues buenas noches a todos. Los de Argentina, que he visto por ahí gente de Argentina.